Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Rey de México DF. Me da mucho saludarlos en este domingo 4 de septiembre de 2016. Iniciamos este domingo una nueva serie, Ciudadano Saludable. Para los que no son del país México, estamos en el mes de la patria en México y queremos celebrar esto pensando en nuestra responsabilidad como ciudadanos del mundo, de la tierra, del país donde Dios nos tiene. La fe y la patria es la serie de devocionales de esta semana, que además iniciamos. Déjeme introduzco de la siguiente manera. El Señor Jesucristo en su oración intercesora nos aclaró eficientemente la posible controversia que pudiera existir entre ser un discípulo de Jesús y un buen ciudadano en la tierra. Hay quienes piensan que no se puede hacer las dos cosas, pero creo que están equivocados. Jesús nos dio razones para vivir de una manera ordenada en este mundo y ser buenos ciudadanos y además ser buenos discípulos. Él oró al Padre en los siguientes términos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Eso está en Juan 17, versículos 15 al 18. Podemos resumir las ideas de la siguiente manera. Si seguimos a Cristo, tenemos una ciudadanía superior, espiritual y celestial. No solamente somos mexicanos, hondureños, guatemaltecos, latinoamericanos, norteamericanos, no, además somos ciudadanos del reino de los cielos. En segundo lugar, estamos en el mundo y ahí es donde el Señor quiere que estemos. Él le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, si estamos aquí, aquí nos quiere el Señor por lo pronto. En tercer lugar, debemos vivir de una manera distinta al mundo, que los guardes del mal, santifícalos en tu verdad, dijo el Señor. No debemos vivir en la corriente del mundo, sino de diferente manera, a contracorriente seguramente. Debemos ser honestos, veraces, responsables. En cuarto lugar, el Señor Jesucristo nos desafía a cumplir una misión, como dice: como tú me enviaste al mundo, le dice al Padre, yo los envío a ellos al mundo. ¿Y qué es esa misión que nos dio? Seguramente compartir el reino celestial a este mundo terrenal, para que la gente no solamente sea del mundo terrenal, sino que sean también del reino celestial. Para lograr esta misión, el apóstol Pablo, inspirado por Dios en el capítulo 13 de Romanos, nos comparte algunos principios o leyes espirituales que debemos considerar para ser ciudadanos saludables mientras el Señor nos tenga en la tierra. En este y algunos devocionales siguientes estudiaremos algunos de estos principios o leyes. Déjenme compartirles entonces la primera ley, la vamos a llamar leyes, la ley del sometimiento de vida. Les leo Romanos 13, versículos 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Es bastante difícil entender esto y creer esto cuando las personas de aquella época que gobernaban el mundo grecorromano eran personas bastante malas, perversas. Algunos de sus nombres los usamos para nombrar a nuestros perros el día de hoy. Sin embargo, el Señor inspira a Pablo para decir que nos sometamos, que obedezcamos y que seamos respetuosos de la autoridad. El sometimiento de la vida no solo tiene que ver con obediencia a la vida religiosa, sino con sometimiento real y consciente a toda autoridad. Maestros, jefes en el trabajo, gobernantes. Dios está en todo el mundo y sus leyes son vigentes en toda circunstancia. No podemos usar la fe para ser malos ciudadanos en el mundo. Hay personas que dicen que van de un trabajo a otro, que los corrieron por ser cristianos. No, algunos los corren por holgazanes, por irresponsables, por no cumplir con su trabajo. Y los cristianos debemos ser responsables y honestos en donde quiera que estemos y someternos a las reglas, a la autoridad para vivir en paz. Ciertamente no somos del mundo, pero estamos en el mundo. El Señor Jesús oró para que viviéramos en el mundo con dignidad. En el capítulo 17 de Juan, no solamente los versículos que leímos, sino todo el pasaje nos habla de este tipo de vivencia. La idea del sometimiento se declara en otros pasajes de la Biblia, no solo en este que hemos leído. Leamos solo algunos de ellos. Por ejemplo, dice así,
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. También dice, eso está en 1 Timoteo 2, 1 al 2. Recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Eso está en Tito 3:1. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como a libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Eso está en 1 Pedro 2, 13 al 17. Tomemos en cuenta que los gobernantes de aquella época perseguían a los cristianos y aún así estos oraban por ellos. También fue una enseñanza que dejaron escrita los pastores de la época patrística, es decir, posterior a la época apostólica. Los discípulos de los discípulos también hablaron de este respeto a la autoridad y también fueron perseguidos por el mundo greco-romano. Además, todos somos aprendices de algo, de alguien. Los ayudantes somos los ayudantes de alguien más, los seguidores de alguien más. La actitud de no sometimiento es un acto de egoísmo supremo. Es una necedad que manifiesta falta de identidad. El ser cristianos no nos da derecho a vivir en anarquía. Más bien nos exige ser dóciles a aquello que debemos someternos, como la autoridad gubernamental, por ejemplo. Es importante aclarar una cosa aquí. El sometimiento al Estado tiene un límite, o el sometimiento a cualquier autoridad humana tiene un límite. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, encontramos un principio. Ante la exigencia de las autoridades para que ya no predicaran el Evangelio del Señor. Esto fue lo que respondieron los cristianos. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es una regla. Hechos 5:29, esto es una regla importante. Esto se aplica cuando la voluntad de Dios y la sociedad se encuentran en dirección opuesta. Pero esto no sucede todo el tiempo, así que no perdamos de vista la ley del sometimiento de cualquier manera. Algunas enseñanzas prácticas que resumen nuestra tarea como ciudadanos saludables son las siguientes. Permítame terminar diciendo 7 enseñanzas muy prácticas y breves. Número 1, respetemos las autoridades civiles. Número 2, no participemos en las burlas y faltas de respeto que se manejan en el mundo contra los gobernantes, sean justas o no. 3. Reconozcamos que la falta de respeto establece en las nuevas generaciones un modelo de libertinaje, desobediencia e inmoralidad que destruye los valores de la sociedad. Tantos chistes, tantas burlas que se hacen de los presidentes, gobernadores, no hacen otra cosa que crear en las nuevas generaciones una inconsciencia de respeto, una desobediencia bárbara. Nadie merece respeto, nadie merece que le seamos leal. Y eso es muy grave. Número 4. Seamos ejemplos de honestidad, responsabilidad, bondad en donde quiera que vivimos y nos desarrollamos. 5. Seamos un testimonio viviente con un comportamiento digno de los ciudadanos del reino. Vivamos en la tierra obedeciendo al Padre como se le obedece en los cielos. Así oró Jesús en el Padre nuestro. Número 6. Obedezcamos a Dios antes que a los gobernantes. Cuando las autoridades civiles nos ordenen cosas contrarias a la fe y la voluntad de Dios, seamos desobedientes con propósito espiritual. No pasa regularmente, pero si sucediera, así actuemos. Y número 7, no dejemos de orar por nuestros gobernantes y por nuestra nación entera. No dejemos de orar por nuestra nación y por sus gobernantes. En conclusión, seamos sumisos a la justicia y rebeldes contra el deshonor y la mentira. Seamos ciudadanos responsables. Espero que esto sea útil para usted, hermano y amigo, y me gustaría encontrármelo el día de mañana otra vez en este espacio. Dios le bendiga, nos vemos pronto. Ay, mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Sí, mi amor, Dios, nuestro Padre, Dios Todopoderoso que está en el cielo cuidándonos, nos ama.